voy a dejar por acá. Bueno, de tal modo de que fui llamado a las tres instituciones educacionales que postulé y opté por la última, que fue la escuela normal. Me fui a Ancud a estudiar porque allá fui llamado a la escuela de Ancud, la escuela normal de Ancud. ¿Ya? Y allá me encontré con el problema de que no había internado para varones, de tal manera que tuve que empezar a gestionar mi traslado a la Escuela Normal de Valdivia, donde logré, después de 3 o 4 meses de gestiones, logré venirme acá a Valdivia y continuar mis estudios acá. Bueno, esto ocurrió más o menos en el año, yo llegué a la Escuela Normal acá el año 71, de tal manera de que el 73, cuando vino el golpe de Estado, yo estaba, era alumno de la Escuela Normal y estaba 2 años de titularme. Llevaba 3 años estudiando en la Escuela Normal, hasta el 11 de septiembre del 73. En octubre del año 73, los militares hicieron un estudio de todos los alumnos que estudiábamos desde el punto de vista político, y ahí fuimos exonerados alrededor de 180 alumnos que teníamos un pensamiento de izquierda y que éramos partidarios del gobierno del presidente Salvador Allende, y nos dejaron sin poder continuar los estudios en la Universidad Austral, que acogió a los alumnos traspasados de la escuela normal que fueron seleccionados para continuar estudios en la Universidad Austral. Ok. Ese fue el primer episodio un poco doloroso de mi vida como estudiante. La verdad es que fueron años difíciles, tanto de vista del punto personal, del punto de vista familiar, y también desde el punto de vista de mi futuro profesional, que yo lo tenía ya trazado, lo tenía organizado. Posteriormente estuve dos años haciendo otras cosas que sin estudiar, hasta que terminé entrando a la Universidad Católica para la sede de Villarrica. Y ahí yo terminé prácticamente, saqué el título 2 veces. Terminé mi estudio de pedagogía básica en la Universidad Católica sede de Villarrica. ¿Lo retomó o pudo convalidar o empezó de cero? Sí, me convalidaron porque era muy parecida la formación que daba la escuela, la Universidad Católica en lo que corresponde a cómo la escuela normal nos preparaba para profesores. De hecho, hubo muchos profesores de las escuelas normales que llegaron a hacer clase a la Universidad Católica sede de Villarrica. Entonces, no fue muy difícil entrar, pese a que yo tuve que dar una prueba, y todos los que entramos en esa oportunidad tuvimos que dar una prueba bastante rigurosa en cuanto a conocimientos específicos, tanto en cultura general, en conocimientos de las asignaturas fundamentales, que fueron matemática, lenguaje, ciencia e historia. Y quedamos clasificados y pudimos continuar y terminar nuestros estudios. De tal modo de que posteriormente fui a trabajar a la comuna de Los Lagos, en una escuela rural. Esa escuela tenía el número de 121, en un lugar que se llamaba, que eran unos fundos agrícolas, y se llamaba de Santa Margarita el lugar. Una zona muy bonita, me gustaba mucho, pero las condiciones de trabajo eran muy rigurosas. Estaba solo en una casa, sin mayores condiciones de confort, etcétera. Los primeros
días tuve que dormir en el piso con una frazada y en pleno invierno. Entonces, fue un poco sacrificado el cómo empecé en la escuela rural. 4 años en ese colegio. Posteriormente me vine a Valdivia. Estuve trabajando en la escuela, un año en la escuela de Los Molinos. Posteriormente me trasladaron a Valdivia por muchas peticiones, me trasladaron a Valdivia y estuve trabajando casi, o sea, un año estuve trabajando en la escuela de la cárcel que funcionaba aquí en la cárcel de Isla Teja, con los alumnos menores, con los delincuentes, los pequeños delincuentes menores, estuve haciéndoles clases. Estaba en ese colegio, la escuela de la cárcel, cuando me ofrecieron irme nuevamente al campo, a una escuela que recién se estaba inaugurando aquí en el sector de la costa, arriba en un lugar que se llama Los Pellín, que es el sector de la costa, la cordillera de la costa, en lo alto de Curiñanco. A ese colegio me fui con mi familia, ya que mi colega y esposa decidimos irnos al campo y estuvimos 7 años aproximadamente en ese colegio. Yo creo que esa parte de mi vida laboral ha sido la más positiva, porque fui profesor de mis propios hijos, vivía en la comunidad, hacía desarrollo comunitario, que me gustaba mucho ayudar a la gente campesina, porque en esos tiempos ese sector era completamente aislado. Para salir a Valdivia, estando muy cerca de Valdivia, a 20 kilómetros, había que salir de a pie, caminando o de caballo, en el barro, con botas, etc. Y todo lo que era, por ejemplo, carga, había que llevarla en el caballo o había que llevarla al hombro. O sea, eso era la realidad en ese tiempo, en aquellos años. Se cumplieron los 7 años y posteriormente fui trasladado aquí a la escuela 4 y ahí fue el segundo episodio, mi segunda exoneración. Considero que fue mi segunda exoneración en febrero del 87, cuando se hizo durante la dictadura militar, se hizo la última, según las autoridades de la dictadura, hicieron la última limpieza de los profesores que teníamos una tendencia de izquierda y que éramos contrarios al régimen militar aquí en Valdivia, y que fuimos 151 profesores. Ese fue el segundo episodio, pero para mí, en lo personal, yo estaba ya en otras condiciones, porque pese a que mis hijos estaban estudiando todavía en educación media, estaban en primero medio, y tenía muchos gastos, pero mi señora estaba trabajando, estaba en la Escuela México trabajando. Yo ya tenía otras cosas que yo me había preparado para una eventual segunda despedida en esto del trabajo, porque nunca fui un profesor que estuve seguro de las cosas que podían o no pasar durante este periodo de la historia muy especial que tuvimos nosotros acá en Chile. De tal manera que estaba en otras condiciones, pero aún así fue también doloroso, marcó una etapa muy triste en mi vida, porque tuve la posibilidad de compartir situaciones muy extremas con otros colegas. De hecho, nosotros, en torno al colegio de profesores, en aquel tiempo, nos organizamos, recibimos ayuda de muchas otras organizaciones, especialmente de la Iglesia Católica, que nos ayudó a implementar un huerto escolar en una propiedad que yo tengo acá en Valdivia, donde vivo, y que es bastante extensa, y pudimos hacer una huerta, un huerto de trabajo colectivo, donde practicamos muchos valores que en cierto aspecto en la vida cotidiana no se practican: el trabajo colectivo, el trabajo solidario,
la ayuda al colega que estaba pasándolo mal. Y en ese aspecto, la iglesia en la implementación del huerto familiar nos ayudó con insumos, por ejemplo, semillas, fertilizantes, herramientas, y también con la asistencia técnica. Y que eso vino quizás a complementar los conocimientos que nosotros teníamos en la formación que tuvimos mucho en la escuela normal, porque en ese grupo salieron bastantes profesores normalistas. Y que nosotros tuvimos una formación en la escuela normal donde nos preparaban para ser profesores básicos y especialmente profesores rurales, de tal modo de que nosotros sabíamos todo, sabíamos enseñar hortalizas, mira, nos preparaban, es decir, nos entregaban una formación integral. Y desde el punto de vista humanitario, es decir, nosotros el humanismo lo practicábamos en nuestro trabajo en la comunidad. Fueron 3 años de estar fuera de las aulas. Ese huerto, volviendo atrás al huerto familiar, se diluyó por sí solo a medida que nosotros fuimos retornando a nuestro trabajo como profesor. Entonces, duró más o menos como 3 años el trabajo en equipo. Y dentro, en la parte personal, después de esos 3 años yo hice otras cosas. Por ejemplo, vendí, entré como agente de ventas en la ISAPRE Banmédica, estuve bastante tiempo. Y a través de las personas conocidas que tenía, que estaban vinculados a la Iglesia Católica, también nos ayudaban a ubicarnos para poder hacer algunas horas de clase. Y a mí me tocó la suerte de trabajar en la escuela Alonso Ercilla. Estuve ahí trabajando 7 años, haciendo docencia en la escuela Alonso Ercilla, cuando ganamos el plebiscito y retornamos a una vida un poco más democrática, y que le pusimos fin a lo que era el proceso de dictadura. De tal modo que posterior a eso yo empecé a gestionar mi reincorporación a la educación municipal de donde había salido. Y no fue fácil, fue difícil. Aunque teníamos un alcalde de un partido que había luchado contra la dictadura. Pero no, al final conseguí de que me reincorporen y entré como profesor a contrata, porque ya en aquel tiempo, en el primer gobierno de la Concertación, en el gobierno del presidente Elwin, ya empezaron a surgir esto de los profesores a contrata. De tal manera que estuve 3 años como profesor a contrata, y de ahí se dictó una ley que fue una lucha que dio el Colegio de Profesores, y consiguió con el ministro de la época, consiguió el que se promulgue por una sola vez, o por primera vez, porque fueron 2 veces. Por primera vez se promulgue una ley que los profesores a contrata con 3 años cumplidos como profesores en un colegio pasen a la planta. Entonces ahí yo pasé a la planta y me designaron a la escuela 6, la escuela René Schneider, donde estuve 6 años haciendo docencia y donde nos conocimos. Y después de los 6 años, tú sabes que la escuela Schneider también, porque yo creo que por una política errada desde el punto de vista educativo, se cerró, y fui llevado a la escuela El Laurel, donde estuve 4 años, y de la escuela El Laurel a la escuela aquí, la escuela España. Esa ha sido mi trayectoria desde el punto de vista de mi formación académica, y también de mi vida en sí, porque
mi vida yo la tengo muy ligada a lo que es mi profesión. Tengo un concepto bien especial de lo que debe ser la vida de un educador, porque considero de que la educación, este trabajo, esta profesión no es muy distinta a cualquier otra profesión, a cualquier otra profesión. El educar significa más que quizás enseñar, para mí es guiar, fortalecer la formación personal del futuro ciudadano, y ahí uno tiene que predicar con ejemplo lo que se dice, o sea, hacer con su propia vida el ejemplo para el estudiante, para su alumno. Entonces, ha sido una experiencia de vida bastante especial y rica en valores humanos y también en conocimiento, porque el profesor jamás debe dejar de estudiar. Creo que el profesor, más que tener una formación académica, que también es importante, que yo la tuve en el sentido de que estudié post mi titulación lo que a mí me era necesario para desarrollar de mejor forma mi trabajo. Quizás en ese sentido postergué un poco lo que haber tenido o haber comprado un currículum muy nutrido de postítulo. Tú sabes que en este momento uno compra eso. Sí. Claro, lo compra. Y porque privilegié la educación de mis hijos. Yo tengo 3 varones. Esos hijos tienen excelentes profesiones para mí. De tal modo de que yo privilegié eso y dejé un poco de lado lo que es quizás haber tenido una más nutrida formación académica en lo que te comentaba anteriormente. Pero sin embargo, soy un autodidacta. Soy autodidacta, soy muy investigador, estoy constantemente comprando textos que a mí me interesan y soy además un gran lector. Entonces eso quizás me ha ayudado mucho a lo que es mi forma de ver cómo debe ser la educación de un país. De tal manera de que en este contexto es lo que yo te he relatado y no sé si alguna cosa quisiera tú tener más información o... Sí. Con respecto a lo que usted me decía, lo último de la formación del alumno, más que una entrega de saberes, una formación más integral del alumno, formación ciudadana, por ejemplo, o formación cívica. ¿Cuál nota usted que es la diferencia, ya sea dentro del aula como en el currículum, entre los periodos de la dictadura y después el paso a la democracia? Bueno, mira, en el periodo de la dictadura se dejaron mucho de lado las disciplinas que apuntan a lo que es la formación ciudadana. Yo recuerdo que teníamos, en mi formación, yo tuve ramos, por ejemplo, que hablaban de educación cívica. Tenía ramos como la filosofía, y esos ramos fundamentalmente se fueron sacando del currículum a medida de que se le fueron quitando el tiempo, las horas. Si habían, por ejemplo, en el currículum 2 horas de filosofía, esas las empezaron a reducir a 1 hora. A 1 hora. Y es más, hubo un tiempo en que se sacaron del currículum. O sea, sí, sencillamente se sacaron. Filosofía se sacó del currículum. Educación cívica, se sacó del currículum. Ya, por ejemplo, en educación básica, séptimo y octavo, no tenían los alumnos educación cívica. Lo que en tiempos antes de la dictadura eran asignaturas fundamentales dentro del currículum. Entonces, eso es lo que ocurrió. Cuando nosotros
cambiamos la dictadura por los gobiernos de la concertación, se quiso en cierto aspecto mejorar ese daño que se había hecho y se incorpora educación de filosofía, pero una sola hora, pero no educación cívica. No educación cívica. La educación cívica que había en el currículum, tanto en séptimo y octavo años como en educación media, se sacó y se perdió. Se perdió. De tal manera de que eso ha sido lo que sucedió, por ejemplo, un poco en la historia del currículum de la educación chilena. Ahora, más que lo que está en el currículum, ha sido muy también interesante la participación de profesores que tuvieron una formación como la que tuve, como la que yo te estaba hablando, la que yo tuve. Entonces, esos profesores, dentro de todo el miedo que había para hablar muchas veces de hechos históricos, porque nunca se ha hablado de dictadura, incluso es más, ahora, si uno habla de dictadura, inmediatamente dicen, no, pero si no fue la dictadura, ciertas personas, no fue la dictadura, fue un gobierno militar. Claro. O sea, siempre tratando de blanquear un poco la imagen. Claro, o sea, de tratar de evitar hablar la verdad. Entonces, ¿qué pasa con la educación del joven hoy en día? Queda trunca, queda cortada esa historia verdadera que cada joven chileno, cuando está estudiando, se está formando, debería conocer. Pero volviendo atrás a este grupo de profesores, y que lamentablemente ya esos profesores están saliendo de las aulas por la situación de que ellos han cumplido una edad para acogerse a su retiro, vienen todo lo que es los profesores jóvenes, y que los profesores jóvenes hoy en día también adolecen de una buena formación. Nosotros vemos de que la formación de los profesores jóvenes está falta de un sinnúmero de cosas. Tú sabes de que en la última prueba que se les aplicó a todos los profesores que estaban recién saliendo de las universidades, fue un resultado bastante negativo. Pero eso no es culpa de los alumnos. Eso es culpa del sistema de educación que está formando hoy en día a los jóvenes, y especialmente a los profesores, a los maestros. Entonces, es ahí donde es importante lo que yo te he planteado, de que el profesor no puede ser un profesor porque la casuística lo haya llevado a enseñar, sino que tiene que ser una persona que realmente le guste enseñar y que tenga las condiciones innatas que debe tener un profesor. Como tiene que ser una persona empática, tiene que ser una persona equilibrada, porque jamás hay que perder la calma, tiene que ser una persona defensora de los derechos humanos, tanto personales como los derechos de sus alumnos, y defender en todo momento la verdad, la justicia. Tiene que ser una persona amante de la justicia, de lo que es la equidad, porque en el aula nosotros estamos todos los días expuestos en cualquier momento a enfrentar situaciones en que tenemos que aplicar la equidad, tenemos que aplicar la justicia con nuestros alumnos. Entonces, las condiciones del maestro, del joven, tienen que ser condiciones especiales, y lo que nosotros hablamos de vocación, porque no importa la paga. Nosotros sabemos de que el profesor, por historia, ha sido muy mal pagado por parte de la sociedad. Entonces, nosotros sabemos de que la paga no es la mejor, pero sí sabemos de que es una profesión, dentro de todas las profesiones, yo considero que es la más digna.
no quitándole el mérito de dignidad a todas las otras profesiones, pero sí la profesión de maestro es la más digna, y la más digna. Y cada profesor debe sentirse con esa dignidad, de tal manera de que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de ser los portadores de la enseñanza, porque la educación, la enseñanza, va acompañada con lo que es, por ejemplo, todo lo que es la formación valórica del futuro ciudadano, como te decía anteriormente. Y esta parte, en cuanto a la educación, yo tengo un concepto muy especial. Considero de que la educación es la única herramienta liberadora del ser humano. Lo que libera al ser humano es la educación. Y el ser humano educado, el ser humano culto, es un hombre o una mujer libre. Entonces, ese mismo concepto tenemos que transmitírselo a nuestros alumnos. Y con esto de la educación liberadora va también anexo a lo que es la convivencia, la vida democrática del ciudadano. Porque la democracia no es otra cosa de ayudar a que el hombre se organice para que sea un hombre libre, no un hombre que esté atado a un sinnúmero de normas que en vez que ayuden al desarrollo, sí, lo conviertan en un antidesarrollo. Tanto del punto de vista, estoy hablando del desarrollo tanto económico, el desarrollo tanto del punto de vista de la cultura y también del punto de vista del pensamiento, el pensamiento humano, porque el pensamiento humano es lo que a nosotros nos transporta a tener una visión del mundo global, una visión de la vida, lo que es la vida en este planeta, porque considerando de que lo concreto es que nosotros tenemos vida aquí en este planeta, a lo mejor también debe haberla en otra parte del universo, pero lo concreto es que nosotros tenemos vida aquí en este planeta. Y en este planeta tenemos que hacer de la vida un pasaje en nuestra existencia de felicidad, de comunión con los demás, de solidaridad, de ayuda, etc. Entonces, la educación nos permite eso. Y del punto de vista de los intereses de la nación, también hay algo que es importantísimo, lo que tiene que ver el rol de la educación. Porque la educación, en primer lugar, debe ser una palanca de desarrollo, decimos nosotros, ¿ya? Porque no hay desarrollo si no hay educación. Y en esto de la palanca de desarrollo, también la educación tiene que aportar a una visión de país. ¿Qué país queremos? Y por supuesto también, ¿qué ciudadano queremos nosotros? A eso quería llevar mi pregunta, si es que este proyecto, tomando el proyecto del régimen, ¿se puede denominar como un proyecto despolitizador respecto al currículum y a la formación que se le quiere dar al alumno? Claro, tienes razón, porque resulta de que hemos visto en este análisis, hemos visto de que se sacaron asignaturas del pensamiento, como es la filosofía, o se disminuyó en el currículum las horas de filosofía. De tal modo de que eso, por supuesto, que ha castrado el pensamiento de una gran mayoría, un gran porcentaje de chilenos. Hoy en día, yo puedo garantizar de que el chileno medio no piensa en el cómo solucionar el problema de la contaminación de nuestro planeta, por ejemplo, sino que lo que está pensando el chileno medio y también el chileno de los niveles superiores, que le interesa solamente al chileno medio, al chileno más bajo, les interesa solamente vivir el día, ganarle sustento para vivir el día,
el chileno medio está pensando cómo ganar más dinero para poder llegar al grupo más alto de la sociedad, y el chileno del grupo más alto de la sociedad, y que es el grupo más minoritario, está pensando cómo explotar más a este pobre planeta para ganar más plata y seguir dominando todo. Eso. Por lo tanto, esto ha sido un gran perjuicio que comenzó, por supuesto, a partir del golpe militar y la instalación de la dictadura en el país. Cortó el desarrollo, el gran desarrollo cultural, científico y tecnológico que nosotros estábamos por recibir. Mi generación estaba por recibir. Y quizás, fíjate que mi generación, y a lo mejor unas generaciones un poco anteriores a la mía, teníamos ya un concepto instalado del hombre nuevo. Quizás a lo mejor va a ser un término un poco no muy conocido para ti, del hombre nuevo. Nosotros pensábamos, y esto iba con nuestros ideales. En mi generación éramos una generación de idealistas, queríamos formar en la sociedad un hombre nuevo, un hombre con valores basados en lo que es el humanismo, donde nosotros creíamos en ese tiempo de que con estos valores íbamos a también cambiar la sociedad que teníamos, que no era una sociedad tanto de consumo exacerbado como es ahora, ¿ya? Sino que era una sociedad un poco más limitada en consumo. La íbamos a cambiar por una sociedad más justa. Y todo eso se cortó, es como una grieta que se hizo en el avance histórico de nuestra sociedad con la dictadura. Y que en cierto aspecto, durante los 4 gobiernos de la Concertación, no se logró remediar. Y ahora, con este gobierno de derecha, ha tenido quizás también un estancamiento de lo poco que se avanzó en los gobiernos de la Concertación. Pero viene, yo estoy seguro y creo que lo voy a lograr ver, viene un surgimiento de ese movimiento que se quedó. Un resurgimiento. Un resurgimiento, claro. Viene de ese movimiento que se quedó estancado. Y por supuesto, todo esto que tiene que generar los cambios que necesita el país, vienen también por esa parte. La cultura, el desarrollo cultural. Nosotros sabemos que estamos viendo en los diarios que publican mucho de lo que es el desarrollo cultural. En Santiago hay movimientos culturales de desarrollo cultural, y que eso poco a poco vienen bajando de la capital y para llegar a las regiones. Profe, ya como para ir cerrando, yo quisiera preguntarle acerca precisamente o concretamente de los 151 profesores. Según su visión, ¿cuál es el perfil que tienen ustedes? ¿Por qué la dictadura decidió atacarlos derechamente a ese grupo? ¿Qué es lo que lo unía a ustedes? Mira, en primer lugar, la dictadura cometió aberraciones no solamente del punto de vista de la vida, sino que también de la cultura. Y una de las grandes aberraciones, la primera aberración que cometió fue, por ejemplo, quemar los textos.
todos los textos que, según para ellos, entre comillas, eran peligrosos, los quemaron, los hicieron pedazos. Yo recuerdo cuando estaba en esa escuelita, en la 121 de Santa Margarita, allá en el campo, haber recibido un oficio, un ordinario de parte de mi directora local de educación, en que se me pedía que todos los libros de lectura que existían de la editorial Quimantú, que era la editorial del Estado en el gobierno de la Unidad Popular, tenían que quemarse. Yo recuerdo que fue una de las tantas desobediencias que hice como profesor, y sencillamente los libros que habían de la editorial, yo no los, entre otras cosas, no los quemé ni los hice pedazos, sino que los protegí más, porque eran libros que tenían contenidos valiosísimos en cuanto a lo que se necesitaba que el niño lea. Eso fue, yo creo, una de las primeras medidas. Lo otro, por ejemplo, cerrar el pedagógico de la Universidad de Chile. Cerrar las escuelas normales, que ya hemos visto, según lo que te he relatado, de que era la formación del profesor con vocación y mística para entregar educación integral a los niños, y especialmente a los niños del campo y también de la ciudad. Los profesores normalistas, nosotros por lo general estábamos trabajando cuando recién empezábamos en el campo y posteriormente en las escuelas de las poblaciones de la ciudad. Entonces, eso fue lo tercero. Y lo cuarto fue municipalizar la educación. Yo creo que ese es el último golpe que le hace al desarrollo cultural y educacional del país, que era ejemplo dentro de los países latinoamericanos. Chile, nosotros los chilenos teníamos los mejores índices de desarrollo en cuanto a lo que es la educación. Y eso empieza a decaer con el traspaso de los colegios del ministerio, que tú lo sabes, debes saber muy bien, a las municipalidades. ¿Para qué? Para que se haga cargo la política de la educación. Y ese es el primer error, y ese es el error más grande que tiene este sistema educacional. Este sistema educacional, lamentablemente, no obedece a una política de Estado nacional, sino que está en manos de los manipuladores políticos. El alcalde, todos los alcaldes, son manipuladores políticos. Y ellos tienen en este momento en sus manos la gran responsabilidad que debe tener el Estado en cuanto a lo que es la administración de los colegios. Otra cosa, por ejemplo, la educación en este momento yo la considero como las olas del mar. Donde va el político, para el lado que se carga la balanza de un partido político, para allá va la educación. Y eso no puede ser en un país. Entonces, nosotros, a la pregunta que tú me hacías, nosotros como maestros, como profesores, tenemos ese perfil del análisis, del pensamiento, de lo que debería ser la educación chilena y lo que debe ser el desarrollo de nuestro país. Tú sabes que en este momento nuestro país es un país que desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, si bien es cierto, nosotros tenemos una tecnología que nos llega, pero es una tecnología de servicio, que todo viene de afuera y nosotros tenemos que pagarla, y en la medida que tú tienes para pagar, tú tienes tecnología. Si no tienes para pagar, sencillamente no puedes acceder a ella, ¿ya? Pero nosotros no producimos tecnología. Es una producción, si se produce algo, es una producción mínima de tecnología.
Lo que antes de la dictadura nosotros ya íbamos con un proyecto de desarrollo tecnológico. Antes que ocurra el golpe militar, el técnico chileno, el ingeniero, el profesional tecnológico chileno tenía una formación académica y tenía una formación laboral muy rigurosa, muy eficiente. Por ejemplo, ya teníamos proyectado empezar a construir automóviles. Y de hecho, Sí. hubo un automóvil que se construyó que fue el Yagán. Tú sabes que después dieron la historia del Yagán como una especie de anécdota, pero no con el sentido de lo que se pretendía en ese momento, que para los tiempos y en comparación al resto de los países latinoamericanos, nosotros llevábamos un desarrollo en punta. De tal modo de que eso todo se perdió. Y nuestro país es una fuente de entrega de sus materias primas. De tal manera de que nosotros, en la visión que tenemos como maestros, nosotros pensamos de que tenemos que recuperar, que los chilenos tenemos que ser capaces, en algún momento de nuestra historia, recuperar todas nuestras riquezas fundamentales y que esas riquezas fundamentales estén en manos del Estado chileno, que estén en manos de los chilenos y que la riqueza se convierta para el beneficio de todos los chilenos y no solamente de un grupo de familias que hoy en día está usufructuando de esas riquezas, de esas grandes riquezas, y que también muchas empresas transnacionales o empresas que vienen de afuera se vienen a lucrar con la riqueza que debería servir para todos los chilenos y tener los chilenos un mejor pasar. Y entre ellos, una educación gratuita. Yo creo que la demanda de los estudiantes hoy en día de la educación gratuita es una demanda justa. Yo me eduqué casi gratuitamente y eso es posible con toda la riqueza que tiene este país. Este país es uno de los países más ricos del planeta, junto con muchos países latinoamericanos que hoy en día están recuperando su riqueza, como es el caso de Bolivia, Argentina. el caso de Ecuador, el caso de Argentina, el caso de Venezuela y muchos otros países, por ejemplo, Nicaragua, Uruguay, Paraguay, que están en vías de recuperación de sus riquezas para el beneficio de su pueblo. Yo creo que nosotros como chilenos vamos a lograr ese momento. Entonces, ¿por qué nos atacó la dictadura? Porque resulta de que nosotros en nuestro pensamiento tenemos ese objetivo. Y yo digo tenemos ese objetivo porque lo que yo pienso no es un asunto personal solamente, sino que estoy seguro de que hay muchos maestros como yo que tenemos ese pensamiento. Y creo que vamos a lograr el momento en que se instale ese pensamiento, un pensamiento, si no bien nacionalista, pero de un nacionalismo, sino que un nacionalismo que esté al servicio de nuestra patria, al servicio de nuestro pueblo. Eso, y por eso nos atacaron, y ese es nuestro perfil. Un perfil crítico, pero a la vez constructivo. Constructivo. No sé si hay... No, hay es que no sé qué más preguntarle porque me quedó más que claro. ¿Te quedó clarito? Sí. Ya, pues, me alegro, pues. A ver.